voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpia tu pecado. Todos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Pueden sentarse. Este versículo nos describe, ya les decía ahorita, la experiencia que tenía Isaías en cuanto a la autoridad. Pero él vertió esa experiencia que tenía cuando oyó a nuestro Dios hablar y declara que había un sillón. Difícilmente nuestro Dios va a estar en un sillón, va a tener batas largas. Eso se llama antropomorfis. Es una palabra muy difícil que solo el hermano la puede decir fácilmente, y a mí se me hace más difícil todavía. Sentado en un trono del Señor, pues no me lo imagino. La verdad que yo nunca me he imaginado a Dios en una posición de hombre. Siempre la veo en el cielo, pero no puedo distinguir qué. Isaías escuchó la voz del Señor cuando estaba declarando que tenía problemas, o no problemas, sino que tenía el anhelo de mandar a alguien a hablar a su pueblo. Una de las experiencias que tuvo Isaías fue, dice la Biblia, que cuando estaban los serafines cantando Santo, 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 el canto que acabamos de cantar nosotros, aquí nos podemos dar la idea de a quién estamos hablando, con quién estamos presentes. No es un hombre cualquiera, no es un ser cualquiera. Dios es algo muy, muy especial, y se lo dice a alguien que ha vivido muchas experiencias con Dios, hermano. Cuando dice la Biblia que la casa se llenó de humo, imagínense ustedes que ahorita nuestro Dios viniera aquí y llenara esta casa de humo. Qué maravilla, ¿verdad? Ese día. Yo he estado en cultos donde el amor de Dios, la presencia de Dios se siente, y muchos hermanos hasta lloran del sentimiento porque está Dios allí. No me imagino cómo estaría Isaías de atento a lo que estaba pasando. En la historia de Isaías tiene un paralelo en su modo de actuar con otro gran libertador. Isaías fue llamado a libertar al pueblo de Dios de los pecados a través de nuestro Señor Jesús. En el capítulo que sigue, capítulo 7, versículo 14, allí habla de la declaración que hace Isaías de quién va a ser el Señor Jesús. Pero en Éxodo vemos a otro personaje igual de importante, que fue Moisés. Moisés también fue llamado por el Señor para que le sirviera e hiciera lo que él quería que hiciera. No le dio oportunidad de que tú haz lo que quieras, no, él le declaró lo que quería que hacer. Y la historia de Moisés es muy interesante para los que le hemos oído. Moisés ya sabemos que era hijo adoptivo del faraón, criado con todas las enseñanzas reales de un faraón, viviendo en toda la opulencia de las riquezas de faraón, pero nunca dejó Dios que perdiera él la idea de quién era su pueblo. Cuando se identificó plenamente con él, hubo un cambio en su modo de pensar fuerte. Tuvo que salir de Egipto, ya sabemos las razones, tuvo que salir, fue y cayó por allá en un desierto, y por allá se encontró a su pareja, no a Eva, sino a otra, y Dios lo trajo bajándole esos ímpetus tal vez de riqueza, de sentirse poderoso, lo fue quitando todas esas costumbres que tenía, le limpió de todo eso, como hizo con Isaías. A Isaías le manda un carbón, le lo pone en la boca para quitarle las impurezas. A Moisés lo trajo en el desierto, cuidando animales. Nos cuenta la historia que en una ocasión fue y caminó y vio por allá en un cerro, en el monte, una zarza ardiendo, una lumbrera. Y la curiosidad lo llevó hasta allá. Eso me asemeja a muchos de nosotros, cómo hemos acercado a Dios por curiosidad. Algunos por necesidades, otros por saber qué hacen los hermanos, dicen algunos, ¿no? Yo conocí a una persona y dije, pues yo vine a ver qué decían los hermanos aquí. Y después se convirtió en un buen siervo de Dios. Entonces el Señor tiene muchas maneras de llamarnos.
Y a Isaías lo llamó de una manera, a Moisés lo está llamando de otra forma, pero la cosa es que cuando Dios le habla a Moisés, le da respuestas de excusas. Cuando el Señor le dice lo que quiere que vaya y haga a su pueblo, que lo liberte, Moisés empieza a sacar unas excusas, que da 5 de ellas que tengo yo aquí, y le decía a Dios, ¿quién soy yo para que me mandes? Moisés luchaba con su identidad. Él no se sentía calificado y pensó que Dios había escogido al líder equivocado. Esa es una excusa que damos a veces nosotros también. No, pues yo no puedo. No, pues yo no. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, yo no puedo llevar un estudio porque, pues no sé, me pongo nervioso. No saben que yo aquí estoy más nervioso que ellos, ¿no? No estoy estudiando porque está el abanico aquí atrás. La segunda excusa que daba, bueno, a esta excusa Dios le respondió, yo estoy contigo. Cuando nosotros tengamos ese temor, siempre Dios va a estar con nosotros. La segunda excusa, le decía Moisés a Dios, ¿y tú quién eres? Moisés conocía a todos los dioses de Faraón, todos los reyes de Egipto, y había tal vez escuchado hablar del Dios de Israel, Dios de Abraham, pero nunca había tenido un trato con él, nunca había convivido con él. Hasta en ese momento, por curiosidad, él fue a ver la zarza y llegó con Dios. ¿Qué hizo Dios cuando lo vio? A veces no es muy interesante o muy importante ver lo que Dios le dice a Moisés cuando iba acercándose. ¿Cuáles fueron sus palabras cuando se acercó Moisés, hermanos? Moisés, quítate los zapatos, las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Los judíos tenían por costumbre, cuando alguien llegaba a su casa después de un camino, lavarle los pies para quitarles el polvo que habían agarrado en el camino, y tal vez cuántas más cosas podían pegarse en un camino polvoriento. Pero el Señor quiso que Moisés se quitara las sandalias porque iba a entrar al lugar santo donde él estaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estas enseñanzas que Moisés da, las excusas, nos quedan a nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando venimos al templo, venimos delante de Dios? Quitarnos las impurezas, hermanos. Si entramos al templo con esas ideas del hombre, con esas ideas del humano, a Dios no le agrada. Tenemos que dejarlas afuera, entrar, alabar a Dios. La segunda excusa es que Moisés no se sentía cercano. Bueno, dice a Dios, ¿quién eres tú? Y no se sentía cercano a él, como les digo, pero Dios no lo iba a dejar que se fuera vivo, como dicen algunos hermanos, ¿no? Ya le puso el ojo y donde pone el ojo Dios, pone la bala. Dios lo captó y dijo, este va a ser mi servidor. Dios le dijo, yo soy el que soy y yo soy eterno. Yo soy todo lo que tú necesitas para hablar. Moisés decía, pero no te conozco, no necesitas, yo soy aquí. La tercera excusa, y si no me escuchan, decía Moisés, cuando uno está joven, lo digo por los jovencitos que están aquí a veces, lo quieren mandar a uno a hablarle a alguien de nuestro Dios y le da vergüenza. Y es muy normal, hay gente adulta que todavía se siente cohibida cuando tiene que hablar de Dios, y ponemos una excusa diciendo, y si no me escuchan, ¿qué voy a decirles? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? En alguna ocasión, cuando estábamos acá en la iglesia fundamental, mi señor y yo fuimos a evangelizar un sábado y encontramos a una persona que convivía con las personas, los testigos de Jehová, y ella conocía una parte de lo que Dios trataba con uno. Y me acuerdo que nos ponía excusas de cómo éramos nosotros y cómo eran ellos, qué es lo que necesitaban, pero no conocía de Dios. Medio había escuchado porque en los testigos de Jehová se habla de Jehová y esto y lo otro, pero no se concentran bien en lo que es Dios. A Moisés la respuesta de Dios le dijo, si no me escuchan, fue, cuando yo termine, ellos me van a escuchar. ¿Terminar de qué, hermano? De empezar a mostrar las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La cuarta excusa, nunca he sido un buen orador. Moisés era como yo, hermanos. Nunca hemos sido buenos oradores. Nos ponía bien nervioso, no sé cómo se pondría él cuando quería hablar con los demás. Le temblaba la voz, y a mí todavía, después de 70 y tantos años, me siento a veces incómodo. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés?
Yo nunca he sido un buen orador, decía Moisés. Moisés se inquietaba por sus incapacidades. ¿Quién lo escucharía si ni siquiera sabía hablar bien? Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. No brincamos ese escaloncito, nos quedamos en ese. ¿Por qué? Porque hay otros que lo hacen. Entonces para nosotros es más cómodo quedarme atrás y que otro sea el que lo haga. ¿Qué le dijo Dios? Adivina quién hizo tu boca. Es la cuarta excusa que le pone a Moisés y el cuarto tapón que le pone Dios para que no ande con excusas. La quinta, yo sé que tú puedes encontrar a alguien mejor que yo. ¿A quién se refería? Se refería a su hermano Aarón. Aarón tenía sin duda más disposición para hablar y Moisés lo miraba a él con esas habilidades, pues lo estaba metiendo al paquete, ¿no? Le dice Dios, puede ir tu hermano Aarón si quieres, lo mandamos, pero recuerda que todavía tú eres el llamado. Nos va a poner ayudas Dios. Si no sabemos, si no podemos salir adelante, nos va a poner ayudas, pero nunca va a quitar el dedo del reloj que nosotros somos, a quien Él quiere que trabajemos por Él, al que quiere que nos acerquemos. Nosotros conocimos a un hermano pastor y es un testimonio que doy con mucho gusto. Se llama Rubén Cabrera, hermano Arbel, no sé si la hermana Sara se recuerda de él. Él era misionero en la iglesia donde asistíamos. Le adoptamos como nuestro hijo y él nos adoptó como su padre. Todavía hasta la fecha él me dice padre, y a mi mujer le dice madre, y a mí me dice, yo le digo hijo, hasta allí nada más lo paro, ya no te digo más. Y él cuando estuvo trabajando aquí de misionero, recibió el llamado del Señor a irse primero a Ojos Negros. Él venía de Santa Rosalía y si voy para Ojos Negros, le llamaron que había problemas allá y se preparó para ir. Ya tenía casi empacado todo, cuando de repente le llaman y les dice que hay un gran problema en La Paz, que necesitaban un pastor. Un ejemplo muy grande de la fe para mí es este que hizo Rubén. Le digo Rubén por cariño, pastor Cabrera. Armó a su familia, subió en una camioneta panel que tenía y una trailita, todo lo que pudo llevarse, y se fue. Sin dinero, sin dónde iba a llegar allá. Cuando yo conocí a dónde llegó allá me dio tristeza y le comentaba yo a mi esposa, llegó a una parte y se me figura mucho a como ustedes empezaron. Bajo una carpita, una palapita, ahí empezó a tener cultos. Nadie le ayudó, él solo empezó a trabajar alrededor porque no había hermanos allí, pero el mandato de Dios él lo recibió y se fue. Tal vez le puso todas estas excusas que estamos hablando de Moisés, pero Dios le suplió todo eso y llegó a La Paz. La Paz está de aquí, un día de camino en carro, 1000 millas de distancia, y yo lo he recorrido ya 2 veces y qué pesado es manejar tanto y más con familia. Él llevó a su esposa y 4 hijos que tiene, pero nunca le dijo a Dios no, él fue para allá.